De prensa del profesor Francisco Arce. Primera pregunta, Freire Lativo Sports. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buen partido de Guaraní en el primer tiempo, muy bueno. Quitó la diferencia. El segundo tiempo hay que dividir por la situación de la tarjeta a Vargas. Y yo soy de los que piensa que Guaraní también debe manifestarse más, porque otros clubes cuando son perjudicados por el árbitro lloran literalmente. Y hoy era tarjeta fácil para Guaraní. Y cuando tendría que ver tarjeta por el otro lado, el árbitro no se manifestaba. La segunda amarilla de Vargas a mí me pareció ni siquiera falta. Sí, en realidad nosotros nos pasamos así recordando la línea, más línea que al cuarto, la jugada de Piru contra Dani, creo, contra Mansur, que vino para cortar y tendría que ser amarilla, si no se toman mismas determinaciones con diferentes criterios, ¿verdad? Porque así como si yo no vi bien la de Gustavo, pero Hugo sí en el primer tiempo nos amarilló a nosotros muy seguido y al menos esa puntual no hizo nada. Y se nos escaparon 2 puntos. Yo creo que igual con el hombre de más trabajamos muy bien, después cerramos espacio, defendimos bien y tuvimos más chances nosotros en algunos contraataques en donde decidimos mal, creo que 2 o 3. Y terminamos pagando muy caro por no haber tomado mejor las marcas para la última jugada, que se notaba que era de esa forma que nos podían empatar o hacer daño. Avisamos, no se nos escuchó, el barullo y demás. En estas cuestiones sí necesitamos madurar, crecer, mejorar, estar más alertas, porque ya habíamos hecho todo el trabajo muy bueno, así como decía en el primer tiempo, y el de más esfuerzo también con hombre de menos, y ya necesitábamos cerrar el partido y llevarnos los 3 puntos. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, un buen partido. No sé si se puede analizar el partido después de la expulsión de Tutu, por más que a mí me parece que sí, igual se llevó un partido correcto hasta el gol de Ameliano. Pero son de esos partidos, profe, donde hoy le vimos bastante quejarse justamente con el cuarto árbitro, y son de esos partidos que hasta desconcentra, profe, ¿no? Por las situaciones que se puede dar y las malas decisiones de un árbitro que a mi criterio, yo digo esto, vi a un Derlis bastante desconcentrado en el partido, profe. Sí, bueno, y eso era lo que yo le decía a Línea prácticamente, porque algún chico debutante, pocos partidos en primera, capaz que tenga que perderse o equivocarse con jugadas fáciles, pero yo no reclamé mucho, reclamé esa puntual porque fue frente a nosotros, y las otras fueron muy leves y ahí no dudó en ningún momento, ¿verdad? Solamente eso. Tampoco, no sé si tuvo mucha influencia, capaz que Gustavo lo podía haber evitado, o ya entendiendo nosotros dentro de la cancha cómo venía la conducción del arbitraje, reaccionar de otra manera y no darle chances como para que se siga equivocando. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. Usted había manifestado más de una vez en otras conferencias lo bueno y lo sano que es este plantel. La obediencia que tienen y por sobre todo la ductilidad que hoy vimos en varios pasajes. De una línea de 5 pasar a una línea de 4 por momentos, incluso con esa inferioridad numérica, jugaron hasta línea de 3, yendo a buscar el partido, y eso es bueno para ir marcando nuevamente la ductilidad y la obediencia de este plantel. Sí, llegamos a un momento en donde se nota que ellos han madurado. Insisto, necesitamos en cuestiones puntuales, cuando no hay cómo escucharnos, que dentro de la cancha tengamos entrenadores, que tengamos más de 2, 3, 4 que puedan avisar lo que puede pasar, porque nosotros de afuera veíamos que faltaba un hombre para marcar y al final largamos otra vez la marca al que fuimos a marcar. Era defender esa pelota y terminábamos el partido. Pero sí reconozco totalmente que el equipo está en alza, pero ganamos poco, un punto es poco para lo que estamos necesitando, porque lo que queríamos era acercarnos a la punta. Buenas noches, profesor, para Universo 970. Definitivamente ese va a ser el objetivo ya para lo que queda del campeonato, ¿no? El seguir peleando para poder acercarse a la punta y, por supuesto, ganarse un espacio en el campo internacional, ¿no?
Sí, yo creo que el campeonato nos va a brindar todavía muchas idas y vueltas. Hay cruces importantes de los que están en el primer pelotón, nosotros mismos con ellos también, con algunos de ellos. Hay todavía tiempo. Lo que sí es que cada partido tenemos que buscar sumar siempre de a 3, porque eso es lo que nos va a hacer recuperar terreno que perdimos bastante con los muchos empates. Profe, buenas noches. Agustín Benítez de Radio 1. En cuanto a los cambios, ese último, el ingreso de Mario López, ya pensando lo que se viene justamente el próximo rival, que va a ser 2 de mayo, atendiendo de que Román me parece que recibió las quintas amarillas también. No, el cambio de Mario fue para esperar trabajar sobre las pelotas largas, cruzadas, o un hombre más de marca o de fuerza o de juego aéreo en ese sector. Pasó eso, no, así como ya dije en más de una oportunidad, no supimos defender ese último córner y perdemos los 2 centrales. Vamos a ver si para mantener el sistema solo ya nos queda Mario y Ángel. Vamos a ver si hacemos eso o volvemos al mismo formato de los partidos anteriores. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Prieto, cuando sale cambiado, ¿fue por el golpe en la cabeza o fue otra situación la que tuvo cuando sale en el entretiempo? ¿Y cuánto te trastocó los planes por cómo estaba jugando en el primer tiempo? Y con el ingreso de Matías Martínez se tuvo que cambiar ciertamente en algún punto, por supuesto, antes de que se dé la expulsión, estando con 11. Él salió por una molestia en la rodilla, fuera más del golpe que tuvo en la cabeza antes. Creo que en la primera jugada el de Ameliano se le cae, según él, encima de la pierna y ahí siente la molestia. El cambio nos hizo bien en el sentido de que necesitábamos cambiar esa figura de los de adelante, porque en algunos momentos perdimos un poco esa forma de salir a presionar alto, especialmente jugando todavía con línea de 3, 2 puntas y 3 en el medio. Quisimos tirar 2 rápidos por los costados, Roberto por la derecha y Adrián por izquierda, y Walter de punta, de 9. Y estaba todo muy bien hasta la expulsión. Igualmente, reitero eso, yo creo que todo el tiempo que estuvimos con uno menos, en algunos pasajes quisimos hacer cosas que no estaban pautadas, tipo salir a presionar alto. ¿Para qué? Los volantes, ¿para qué? O sea, lo que necesitábamos era que Adrián o alguien trabaje sobre algún volante y dejar a los zagueros, y ahí ya igualábamos de vuelta. Y tardamos eso para realizar. Y en algunos momentos dejamos espacios para ellos. Igualmente no nos generaron mucho. Yo creo que las sensaciones estuvieron mejores a favor nuestro con esas 2 o 3 arrancadas de Adrián, que terminó pasando mal o terminando la jugada del lado contrario que debería haber sido. Profe, me pareció terminaste cambiando de decisión, porque cuando terminaba el primer tiempo se iba para sentar Nico y le dijo Blas Cristaldo a Denis que siga calentando Barrientos. Podría haber ingresado en algún momento dado. Y lo otro, Bruno Piñatares, ¿todavía no va a estar para el próximo partido o lo suyo todavía es fisioterapia? No, tiene antes de esta semana se hizo el examen de confirmación y creo que fácilmente tiene 2, 3 semanas más, 3 para estar en cancha. Y Nico sí iba a entrar si es que manteníamos esa cambio por Richard, porque habíamos entrenado también aquel día que ustedes estuvieron en el comité. Pero así como le dije a él, lo de Roberto pensábamos que nos iba a hacer mejor, porque alguien acostumbrado a jugar por fuera, tanto por derecha como izquierda. Así pasó durante el tiempo que estuvimos así con hombre de más, generamos, estuvimos cerca. Pero con la pena esa que llevamos de que ligamos al final algo que creo que lo merecíamos, sumar de a 3. Finalizamos.